será una Eucaristía. Perdón que En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Empezamos dando gracias a Dios y poniendo en sus manos a todas aquellas personas que nos piden oraciones, todos los enfermos, todos los que buscan empleo y todas aquellas familias que en muchas ocasiones tienen tantas dificultades para salir adelante. Y nosotros con humildad también nos ponemos en manos de Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, temamos, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea que ha perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron de nada les sirvió, porque no se adhirieron por la fe a los que los habían escuchado. En efecto, entremos en el descanso, los creyentes, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga, siguiendo aquel ejemplo de rebeldía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones de Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo que contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico:
Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este Evangelio cómo nuestro Señor atrae a tanta gente por sus palabras, por esa forma de hablar con autoridad, también por los milagros que hacía. En este caso se encuentra en casa y no queda sitio para más gente. Y pasa algo inesperado, bueno, o no tan inesperado, porque al final, pues, donde Jesús iba, pues, también de proponerle su palabra, iba curando aquellos que sufren, aquellas personas que estaban enfermos o porque tenían algún espíritu inmundo. Jesús siempre se compadecía de todos. Pues bien, estaba Jesús en esta casa proponiendo la palabra, hablándoles quizá del amor de Dios, de la misericordia y también de ese deber que tenemos todos para con Dios. Y en eso llegan estas 4 personas con un paralítico para el Señor contemplarles y al ver su fe decirle al paralítico: hijo, tus pecados están perdonados. Lo primero que puedo ver en esta escena, por lo menos yo, hay muchas cosas, pero yo, por ejemplo, pienso en esas 4 personas. Seguramente habían ya sido testigos de la bondad de nuestro Señor, de sus palabras, de los milagros, y por eso tenían fe en que Jesús podía ayudar a ese paralítico, podía ayudar a ese enfermo, y esa fe no les detenía, a pesar de las dificultades que supuso presentarle el paralítico a Jesús. No podían entrar de una forma normal por la puerta, por el gentío que había, así que decidieron abrir un boquete en el techo y por ahí pudieron entrar. Entonces, lo primero que debemos de preguntarnos cada uno de nosotros es justamente sobre los frutos de este don que Dios nos ha dado, el don de la fe. Yo estoy seguro que todos vosotros que estáis aquí, y también todos los que hacéis todo lo posible por escuchar o ver la Eucaristía a través de tantos medios, lo hacéis porque tenéis fe, porque creéis en Dios, porque queréis que Dios os llene de su palabra. Pero esto no tiene que ser solamente de tener una actitud receptiva de parte de Dios a nosotros. También debemos de ver nuestros frutos. También debemos de ver qué es lo que ocasiona la fe que tenemos en Dios en nosotros. Y, por ejemplo, preguntarnos si tenemos esta misma actitud de estas 4 personas, en cuanto que, porque sabemos que Dios quiere consolarnos,
quiere curarnos, es la única fuente de esperanza, así lo vivimos nosotros, entonces nos hacemos generosos, solidarios y atraemos los demás hacia Dios. Y también somos capaces todos los días de procurar que por lo menos las personas que están a nuestro lado se acerquen a Dios. En primer lugar, por nuestra vida de oración, porque rezamos. Que tengo un hijo que cada vez está más lejos de Dios, que mi esposo o mi esposa cada vez vive ajeno a todo lo que tenga que ver con la iglesia, pero como yo les quiero tanto, quiero mucho a mi hijo, quiero mucho a mi hija, quiero mucho a mi esposo, quiero mucho a mi esposa, entonces no dejo de rezar por ellos, no dejo de pedir a Dios por su conversión, no dejo de hablar a Dios de estas personas. Esto tendría que ser una de las primeras cosas que reflejen nuestra fe, el pedir por los demás para que se acerquen a Dios. Pero si tienes la posibilidad de acercarles, de acompañarles a Cristo, lo harás. Y no habrá ninguna excusa para no hacerlo. No podrá contigo la vergüenza de, es que si le hablo de Dios o le digo vamos a misa o deberías de acercarte a confesarte, me puedo meter en un problema. Cuando se tiene fe en Dios, uno es capaz de superar cualquier excusa, de superar cualquier obstáculo. Porque lo más grande que hay en tu corazón es la confianza en Él y de que solamente en Dios está la verdadera esperanza. Solamente en Dios está la verdadera cura del alma y del cuerpo. Y tienes que manifestarlo. No podemos ser solo personas egoístas que piensan en sí mismo, que piensan en llenarse de la palabra de Dios, de la Eucaristía, pero no dar fruto. Si tienes una experiencia de Dios, de su amor, de su misericordia derramada sobre ti, no seas egoísta. Atrae a los demás hacia Dios. Compórtate como estos 4, que seguramente, como os decía, habían experimentado ya el amor de Dios, el amor de Jesús, con su palabra, siendo testigos de los milagros. Y por eso han llevado a este paralítico hacia Jesús. Tenemos que ser solidarios, tenemos que ser generosos, tenemos que ser conscientes que es una dicha el que nosotros tengamos fe y que si algo podemos dar de regalo hacia los demás es el encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo. No nos cansemos, por lo tanto, de dar ejemplo, de atraer a los demás hacia Dios a través de nuestras oraciones y también a través de nuestro ejemplo. Y teniendo en cuenta que Jesús quiere curarnos, quiere sanarnos, y en primer lugar del alma, del corazón, que es de donde brotan las intenciones, los sentimientos, seamos nosotros los primeros en buscar la reconciliación con Dios, en reconocer humildemente que necesitamos del perdón de Dios, en acudirnos a confesar y que esa confesión sea con humildad, porque sientes dolor de tus pecados, porque sabes y eres consciente de que has ofendido a Dios y que acudiendo a confesarte obtienes la gracia de Dios, para que esa gracia te ayude a volver a empezar y a luchar una vez más contra el pecado, a luchar una vez más contra aquello que te aleja de Dios. En esto consiste la verdadera reconciliación con Dios. Es un don inmerecido, es un regalo que Dios nos está dando a todos nosotros, porque sabe nuestra debilidad, por eso es misericordioso con nosotros. Pero no podemos abusar de la misericordia de Dios, no podemos considerar el sacramento de la confesión solamente como si fuese algo superficial. Voy al confesionario a decir mis pecados, pero solamente eso y no pasa nada en mi vida. Tiene que pasar.
Vas a confesarte no solamente porque tienes que decir unos pecados que has cometido, sino porque te duele el haber ofendido a Dios. Y porque te duele haber ofendido a Dios, estás dispuesto a luchar contra el pecado una vez más, a hacer todo lo posible por alejarte del pecado, a pedirle a Dios, dame fuerzas, dame tu gracia, para no quedarme estancado en el pecado, para no dejar que mi corazón se esclavice por medio del pecado, sino para luchar, para volver a iniciar, para anhelar más el amor de Dios en mi corazón que el pecado. Que el Señor nos ayude cada día en nuestro corazón a transformarlo, a tener ese anhelo de estar cerca de Dios, tanto por nuestro ejemplo, por ese testimonio que debemos de dar a los demás a través de nuestro comportamiento, como ese compromiso de atraer todos hacia Dios y, sobre todo, cuidando nuestro corazón, buscando la gracia de Dios, buscando el perdón de Dios todos los días, porque no somos inmaculados. Tristemente, pues hay mucha debilidad en nuestro corazón y pecamos. Pero allí está la misericordia de Dios, un regalo inmerecido de Dios. Aprovechémoslo con alegría y esperanza, porque Dios nos ama y porque siempre nos da una oportunidad para volver a iniciar, siempre de la mano de Dios, y así pues, tener una vida de conversión, una vida en la que siempre se esté dispuesto a volver a empezar, porque es más grande tener a Dios en el primer lugar de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, que así sea. Elevamos nuestras plegarias a Dios, pedimos por la paz del mundo, por el final de las guerras, del terrorismo, de la delincuencia, roguemos al Señor. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, misioneros, misioneras, para que el Señor nos ayude a cumplir con nuestro ministerio, roguemos al Señor. Pedimos por todos los enfermos, por aquellas personas que cuidan de los enfermos, para que sientan fortaleza en Dios, roguemos al Señor. Pedimos por todos los inmigrantes, por aquellas personas que son perseguidas a causa de su fe, y por la conversión de los que están alejados de Dios, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que seamos testigos del amor de Dios y atraigamos con nuestro ejemplo a los demás a Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza y nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Florencio, Francisco, María Luisa, Francisco de Borja, Eduardo y María del Carmen, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo,
mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.